RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Bienvenidos todos aquí a vuestra casa, a la casa de la radio, a Radio Nacional de España. Los saludos para los que nos descargáis en el podcast o los que nos escucháis en cualquier parte del mundo a través de la radio online. Redes sociales que siguen abiertas, Blanco Radio, RNE, y un teléfono por si queréis mandar una nota de voz, 633 50 50 11. Y recordaros que nos espera Tartesos y la Atlántida, además de otros muchos compañeros y misterios con compañeros de lujo. Van a ser los días 21 y 22 en Huelva, y el día 22 haremos el programa desde allí y estáis todos invitados. Para seguir, un personaje de leyenda que está en el cine. Benar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches, Miguel. Hoy también vamos a hablar de vampiros de nuevo, ¿eh? Como me gusta. Y los vampiros nunca mueren, por eso regresan, ¿no? Sí, por eso regresan una y otra vez. De hecho, hace 2 años hicimos ya un programa dedicado a este personaje, no sé si lo recordarás. Me acuerdo, pero hoy vuelve porque han hecho una película nueva sobre Nosferatu. Eso es, se ha estrenado una nueva película, en esta ocasión dirigida por Robert Eggers, un director que es muy conocido por otros títulos de misterio y terror, como es La Bruja y El Faro, y es un hombre, un cineasta que llevaba más de 10 años intentando hacer una nueva versión de Nosferatu. La primera versión es del año 1922, por eso hablamos de ella hace 2 años, cuando se celebraba el centenario, película creada, entre comillas lo de creado, porque luego aclararé este punto, por Friedrich Wilhelm Murnau, una película importantísima para la historia del cine, que ya tuvo también otra versión en el año 79, dirigida por el alemán Werner Herzog, con una versión bastante particular, con Klaus Kinski de protagonista. Que estaba medio zumbao, ¿no? Estaba muy zumbao, exacto. Algún día tocaremos la relación que tenían Werner Herzog y Klaus Kinski, que además fue un actor que también trabajó con directores españoles como Fernando Colomo. Y bueno, volviendo al tema de Robert Eggers, él llevaba 10 años intentando sacar a la película. El resultado ha sido sobresaliente. La película destaca por una puesta en escena increíble y en especial por su dirección de fotografía. Las imágenes transmiten una verdadera atmósfera de opresión y terror. Yo estaba viendo la película, Miguel, en una pantalla enorme, acongojado, con la boca abierta. Yo últimamente no me emociono demasiado con las películas porque ya he visto mucho cine y creo que el cine actual no conecta demasiado bien en lo que a emociones se refiere con el espectador. Y te puedo asegurar que yo aquí estaba, no acongojado, pero sí de alguna manera maravillado y asombrado por la capacidad que tiene Robert Eggers de transmitir la oscuridad, ¿no? La oscuridad y muchas cosas más, ¿no? Pues que no voy a revelar. Habrá que ir a verla, ¿vale? Sí, obligatoria. Hay que verla en cine. O sea, no me vale verla en una pantalla de televisión, en un ordenador. Hay que verla en una gran pantalla, la más grande que tengáis en la ciudad. Acercaros a verla porque es un auténtico regalo cinematográfico. Tú invitas, ¿no? Sí, invita a todos los oyentes, ojalá pudiera. Vale, creo que tenemos un tráiler de lo que nos espera, ¿no? Sí, tenemos el tráiler de esta película. Ven a mí. Nunca he compartido mi secreto con persona alguna. Ha sufrido estos episodios desde su infancia. Cuénteme lo que pueda desde el principio. Es como un sueño. Era nuestra boda. Y cuando nos dimos la vuelta, todos estaban muertos. El hedor de sus cuerpos era horrible. Delante de mí estaba la muerte. Pero nunca había sido tan feliz. Esta criatura
criatura es una fuerza más poderosa que el mal. Su deseo es consumir toda vida sobre la tierra. Solo usted puede redimirnos. Él ya viene. Wow, cómo se presenta, ¿eh? Ya con este tráiler, con estos sonidos, entran ganas, ¿no?, de ir a ver la película. Sí. Además, a los que nos va la marcha nos gustan estas cosas, ¿verdad? Claro, porque además es una película que te introduce mucho en el mundo del misterio. Además es que te hace creer en ese mundo del misterio, porque te lo plasma de una manera asombrosa. La fotografía, como te decía, es increíble y hay momentos en los cuales cuando ves al agente inmobiliario acercándose al castillo de Nosferatu, son momentos estremecedores, porque están creados con un realismo que te hace creer que esos entornos existen de verdad. Uh-huh. Y es una vuelta más de tuerca de la versión original de 1922, ¿o...? Sí, viene a ser, bueno, coge ideas, evidentemente, coge la trama principal y de hecho empieza y acaba, y el nudo también es muy similar a la película de Murnau, pero utiliza nuevas tecnologías e incluso amplía algunas de las tramas y también introduce otros elementos incluso más poéticos, más propios de este director Robert Eggers, que es un cineasta de autor con todas las leyes, ¿no? O sea, porque es un hombre que crea películas muy, muy personales. Uh-huh. Y a ver, esta película quizás es la más comercial que ha podido producir, pero sí que ha traído el personaje de Nosferatu y su ambiente a su propio terreno. Es curioso porque algunas de estas películas están llenas de leyendas, las que tienen que ver con Nosferatu, con los vampiros, ¿no? Sí, tenemos por aquí la obertura del Nosferatu original, una de las muchas oberturas que se hicieron. A ver si la pinchan nuestros compañeros para meternos en ambiente, porque desde luego es una música escalofriante. Ha generado esta raza de seres, ¿no? Pero fíjate, hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de los vampiros, que me hace pensar que algo de verdad tienen, que es el hecho de habernos engañado. Y me explico. También hay un juego de rol que se llamaba Vampiro la Mascarada, de mi época, cuando yo era jugador de rol, y este juego lo que te decía era que los vampiros se habían inventado un sistema para hacer creer a toda la sociedad de que no existían, pero que realmente sí existen. Juego un poco con esa idea, y algunas de las películas que se han hecho en el cine juegan con esta hipótesis, ¿no? Pero desde luego, evidentemente, un hombre racional como yo, y además que creo bastante en la ciencia, creo que estos seres, están solamente en la ficción. Vale, vamos a dejarlo ahí. Hubo una película en el 2015, me parece, o un poquito antes, que estaba llena de leyendas. Sí, fue en el año 2000 realmente. Es la película La sombra del vampiro, que es una película que cuenta la historia del rodaje de la película original de Murnau, y en esta película se juega con la idea de si Max Schreck, el actor que interpretaba al Nosferatu original, si era o no un vampiro de verdad. La verdad es que la película de Nosferatu de Murnau está repleta de leyendas, desde el símbolo que hay detrás de la productora Prana Films, que tiene un simbolismo esotérico. También se cuenta que Murnau forma parte de una secta esotérica que era rival de una secta que también seguía Bram Stoker, y por eso al final terminó plagiando la obra de Drácula. Ojo, que esta película de Nosferatu en el año 22 estuvo a punto de desaparecer porque hubo un juicio. Hubo una denuncia por parte de la viuda de Bram Stoker e hizo que casi todas las copias de la película desaparecieran, y afortunadamente unas pocas personas la guardaron y por eso ha llegado hasta nuestros días. Pero es que Murnau también tiene su propia historia. Él fallece en un accidente de tráfico, lo entierran como a todo el mundo, y en 2015 el cráneo de su cadáver desaparece de la tumba familiar en el cementerio de Stahnsdorf, en Berlín. No era la primera vez que habían intentado profanar la cripta, y por los restos de cera que encontraron las autoridades se planteó la opción de que pudiera tratarse de algún ritual ocultista. Cabeza, cráneo, que todavía no ha aparecido, así que alguien tiene el cráneo de Murnau en su casa, o vete a saber qué han hecho con él. Parece que hay un cuadro que inspiró al director de esa nueva versión de Nosferatu, ¿no?
Sí, hay un cuadro que está muy presente. La película en sí, si te fijas, cada plano es casi prácticamente un cuadro. Está muy bien compuesta a nivel de color, de paleta de color, de planificación. Y hay un cuadro en el que Robert Eggers se fija. Es un cuadro titulado La pesadilla. También es conocido con el nombre del Incubo. Es del pintor suizo establecido en Gran Bretaña, Johann Heinrich Füssli. El pintor hizo varias versiones sobre el tema, y la más famosa es la de 1781, por lo tanto es un cuadro del siglo XVIII y se puede ver en el Instituto de Artes de Detroit en Estados Unidos. En el cuadro, que me imagino que mucha gente estará ahora googleando y buscándolo en internet, aparece una mujer dormida, postrada, totalmente yacente, y encima hay un incubo, como una especie de criatura que es un demonio que se pone encima de su pecho y no la deja respirar. También en un lado del cuadro aparece un caballo que, según dicen los expertos, podría simbolizar también la figura del demonio, y desde luego Robert Eggers toma esta idea porque en Nosferatu vemos como el vampiro se pone encima del pecho de la protagonista y no le deja respirar, tal y como haría un incubo. Le produce una parálisis del sueño, esos temas que tanto habéis abordado en el programa y que dan tantísimo miedo, y que dan tanto miedo, ¿no? A esta chica la somete física y mentalmente, y lo más curioso es que le succiona la sangre, no del cuello, como suelen hacer los vampiros en el cine y en la literatura, sino directamente del corazón, directamente del pecho. Vamos con un diálogo de la película, si te parece, La sombra del vampiro. Sí, La sombra del vampiro, la película del 2000, no el Nosferatu actual, sino una película donde, ya te contaba, hablan sobre la posibilidad de que Max Schreck fuera un vampiro de verdad. Se llama Schreck. Max Schreck. Estuvo en la compañía Reinhardt cuando Murnau la dirigía. ¿Schreck? ¿Estás seguro del nombre? Es un actor de carácter. ¿Quién te ha dicho que él interpretará al vampiro? Herr Doctor, claro. No me suena ningún Schreck en la compañía Reinhardt. Herr Doctor me dijo que estuvo con Stanislavski en Moscú. Cielos, entonces es de la escuela rusa. Como parte de su preparación, sumerge su propia personalidad en la del personaje que interpreta. Por eso no viaja con nosotros. Por lo visto, lleva varias semanas en Checoslovaquia para absorber la atmósfera del lugar, supongo. Herr Doctor me dijo que cuando empecemos a rodar, Max Schreck aparecerá siempre totalmente maquillado y vestido como el vampiro. Y lo que es más, solo trabajaremos con él de noche. Qué curioso qué ambiente crean estas películas, ¿eh? Qué ambiente, además unido a esos inicios del expresionismo alemán, ese blanco y negro, esa fotografía. Es que tenían una atmósfera muy particular, y yo creo que Robert Eggers ha conseguido heredar todo esto y traerlo al siglo XXI. El actor de esta versión era Willem Dafoe. Sí, Willem Dafoe daba vida a Max Schreck en La sombra del vampiro. Aquí juegan con la idea de que en el rodaje hay una serie de muertes y las muertes pues son atribuidas al vampiro, ¿no? A ese vampiro de verdad que representa Max Schreck. Willem Dafoe, un actor muy conocido por películas como Platoon o La última tentación de Cristo. En esta ocasión, en el Nosferatu de Robert Eggers, también vuelve a este universo, pero interpretando el rol del profesor Alvin Eberhard von Franz, que es un hombre de ciencia que está defenestrado por sus compañeros debido al acercamiento que ha tenido hacia la alquimia y el ocultismo, y vendría a ser el equivalente del personaje de Abraham Van Helsing, el cazavampiros de la novela original de Bram Stoker, que todo el mundo conoce, ¿no? Y este personaje apenas aparecía en la película de Murnau. Sin embargo, solamente aparecía en alguna escena, se le mencionaba, pero Robert Eggers le da más tiempo en pantalla y además le da algunas de las mejores frases de toda la película. Si quieres te cuento dos, porque hay una que te va a encantar. Dice en un momento dado: he visto cosas que harían que Isaac Newton regresara al vientre de su madre. ¿Cómo te quedas con esto? Yo me quedé clavado cuando escucho esta línea de diálogo. Pero hay otra que es mi favorita, que sin duda es digna de mención en un programa como Espacio en Blanco, que dice lo siguiente: si queremos domar la oscuridad, primero debemos enfrentarnos a su existencia.
oscuridad es lo que estamos tratando esta noche con nuestro compañero. ¿Vamos a hablar de la Escuela del Diablo? Sí, vamos a hablar de la Escuela del Diablo, pero claro, tenemos que hablar de este tema también introduciéndonos musicalmente. Vamos a escuchar un fragmento de la banda sonora de Drácula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola, compuesto por el grandísimo compositor Wojciech Kilar. El profesor que interpreta a Dafoe la nombra en varias ocasiones. De hecho, abre un libro de alquimia donde se hace referencia a la escolomancia. Escolomance se supone que era la escuela del diablo donde al parecer Nosferatu había adquirido su condición sobrenatural. Esto coincide con uno de los pasajes del Drácula de Bram Stoker, porque Stoker, el autor irlandés, también nombra esta ubicación que está oculta dentro de los Cárpatos. No se sabe muy bien dónde se halla. Stoker denomina al conde Drácula como un Nosferatu, y esta criatura aprende en esta escuela los siguientes poderes. Ante todo, es inmortal, y si ingiere una buena dosis de sangre humana rejuvenece. Su cuerpo tiene una fuerza equivalente a 20 hombres, puede ver en la oscuridad, posee el mando de los elementos, controla las tormentas, la niebla, los truenos, eso sí, siempre en su área de acción, no a distancia. Y también manda sobre las criaturas de la noche, sobre las ratas, los búhos, las polillas, los zorros, los lobos. Por cierto, los lobos que dan tanto miedo aparecen en la película, que aparecen en la película además persiguiendo al personaje de Nicholas Hoult. Estos lobos son reales y no son digitales, son lobos que utilizaron de propio para el rodaje. Y también hay una referencia en esta nueva película a la peste y a las ratas como transmisoras de esta epidemia. El vampiro también tiene la capacidad de desaparecer y aparecer a su antojo, y finalmente tiene una capacidad similar que a mí me recuerda a la visión remota o al viaje astral, ya que en numerosas ocasiones es capaz de influir en otras personas a varios cientos e incluso miles de kilómetros de distancia. Hay un libro en el que se basa, me parece, se inspira a Stoker, ¿no? Sí, hay un libro, dos en concreto. Uno es Supersticiones de Transilvania, del año 1885, y otro titulado La tierra más allá del bosque. Por cierto, Transilvania significa esto, la tierra más allá del bosque. No sé si lo sabían nuestros oyentes. Estos libros están escritos por una autora escocesa llamada Jane Emily Gerard, que fue una mujer que tuvo la suerte de vivir en Rumanía, en una época fascinante, en una época en la que pudo acercarse a poblaciones rurales en la zona de Helmstadt y Kronstadt. Ella se casó con un oficial del ejército austrohúngaro, y ella estaba destinada junto con su marido a esa zona. Ella no era antropóloga, pero sí muy aficionada al folclore, y fue la primera mujer y la primera persona en el mundo que habló sobre vampiros, habló sobre hombres lobo, licántropos, habló sobre los famosos strigoi, habló sobre todo el canon propio del vampiro, ese canon que nos hace creer que son la descendencia ilegítima de dos personas ilegítimas, o quizás cuando uno es mordido por un vampiro, por un Nosferatu, se convierte igualmente en un vampiro, y también de ella parte todo lo relacionado con la estaca en el cadáver, o pegar un tiro directamente contra el ataúd, caminar fumando alrededor de la tumba en cada aniversario de la muerte, para que el vampiro no vuelva a levantarse, o directamente cortarle la cabeza, que es lo que se ha visto también en muchas películas. Recuerdo que en la película de Coppola esto se veía muy claro. Ella es la primera que pone negro sobre blanco en todo este canon vampírico, que luego es el que utiliza Bram Stoker y otras novelas que se hacen posteriores, primero con el Drácula, luego también el vampiro de Polidori y muchas otras obras capitales del género de terror victoriano. Gerard, esta escritora escocesa, lo que hacía era ir pueblo por pueblo por esos caminos, imagínate en esos tiempos,
en los cuales no había ni carreteras, y sobre todo iba consultando a las ancianas comadronas, que eran las que legaban estos conocimientos acerca de los vampiros y el folclore, y Gerard lo que hacía era hablarte de esto con total normalidad, de la misma manera que te estaba hablando en un capítulo de una boda rumana que había visto en un pueblo cercano, o de los tejidos que utilizaban las ancianas cuando bajaban a lavar al río, pues ella te hablaba perfectamente de una manera muy normal y muy tranquila de los strigoi, de los licántropos, como tiene que ser. Normalizado, exactamente, sí, como tiene que ser. Déjame que lea, en casos muy obstinados de vampirismo, se recomienda cortar la cabeza y volver a colocarla en el ataúd con la boca llena de ajo, o extraer el corazón y quemarlo, esparciendo sus cenizas sobre la tumba. Sí, así es. Y muchas veces, Miguel, perdona, últimamente ha habido alguna noticia que han descubierto alguna tumba donde de repente desentierran el cadáver y ven que el cadáver tiene una piedra puesta en la boca para evitar que ese cadáver vuelva a la vida y termine mordiendo a sus conciudadanos. Para que tú no creas en ello. Creo que terminamos con una musiquita de Nosferatu. Sí. Esta música es de la última versión, ¿no? De la última película. Exacto, es de la última película, un momento además climático, composición de Robin Carolan, que es el compositor habitual de Robert Eggers. Es cuando los protagonistas van a por el vampiro, no voy a contar más, que la gente vaya a ver la película. Una de las cosas más controvertidas que tiene esta película es el aspecto del Nosferatu, ¿no? En las películas de Klaus Kinski y en la de Murnau, el vampiro era pues un ser calvo, con orejas puntiagudas y dientes que eran como dos colmillos súper alargados, ¿no? Y aquí la figura del vampiro cambia por completo. Robert Eggers además juega muy bien con las luces y sombras y no te muestra el vampiro en su totalidad casi prácticamente hasta el final de la película. Y lo que más ha llamado la atención a los espectadores es el mostacho, el bigote que tiene el vampiro en esta versión, ¿no? El protagonista, bueno, el personaje, el actor, mejor dicho, que interpreta a Nosferatu es el grandísimo Bill Skarsgård, que es el mismo que había hecho del payaso de It. ¿Te acuerdas la película It de Stephen King? Sí. Pues es el mismo actor, para que lo ubiques. Y a este hombre le han puesto unas prótesis, un maquillaje espectacular y le han puesto ese famoso bigote. Pero es que al final Robert Eggers lo que hace es fijarse sobre todo en las pinturas que existen sobre Vlad Tepes, el príncipe de Valaquia. Decir, se parecía mucho a Vlad Tepes. Se parece mucho y todavía coge más la idea de las ilustraciones y las pinturas que hay sobre los cosacos que había en los Cárpatos, ¿no? Estos señores guerreros de la antigua Europa oriental eslava, ¿no? Conocidos por una gran ferocidad y su habilidad en el combate, y siempre lo que más llamaba la atención de ellos era que tenían una particular forma de peinarse y sobre todo ese bigote prominente, ¿no? Entonces Robert Eggers pilla esa idea, dice, este hombre, el conde Orlok, bien podría haber sido un cosaco que al final se ha visto inducido a las artes oscuras y ha acabado como acaba, ¿no? No sé si has estado alguna vez en los Cárpatos, en Transilvania. No, he estado cerca, es uno de mis grandes viajes pendientes. De hecho, a ver si puedo ir este año, como muy tarde al año que viene. Vale, no lo dejes porque ya verás ahí, sí. Igual te encuentras con algún vampiro. Alguna sorpresa, ¿verdad? Si al final, Miguel, fuera de bromas, a medida que hemos ido hablando en este programa, me has empezado a hacer creer en la existencia de los vampiros, ¿eh? Ya sabes, son como las brujas. Sí, a ver las haylas. Eso es. Un capítulo más de Pantallas Misteriosas con nuestro compañero Francisco Javier Millán. Y bueno, aunque no pagues tú, voy a ir a ver la película enseguida, ¿vale? Aunque no me invites. Sí. Y si no, vamos tú y yo también a Rumanía. Después de que veas la película, ¿qué mejor guía que Miguel Blanco para acompañarme a los Cárpatos? Se llevaría a unos sitios curiosos por ahí. Sí. ¿Forma de contacto contigo? Como siempre, a través de mis redes sociales, me pueden buscar por mi nombre completo, Francisco Javier Millán Almenar. Como siempre, un placer ir contigo al cine y descubrir todas esas cosas que a veces nos pasan desapercibidas.
Igualmente, cuidado, Miguel, cuando vuelvas esta noche a casa, no sea que el vampiro esté en la ventana esperándote. Te me has adelantado, te iba a decir lo mismo. Ten cuidado esta noche, ya sabes, con los visitantes, que lo pasemos siempre bien y que sigamos disfrutando juntos del cine aquí en el Espacio en Blanco. Eso es, amigo. Nos vemos, un abrazo. Fuerte abrazo. Chao. Radio Nacional de España, la que quieres. ¿Nunca le preguntó, ¿has matado a Pedro? No se me pasó por la cabeza. Mató a su hija. No maté a mi hija. No maté a mi hija. ¿Qué se esconde tras la mente de un criminal? Llevo más de 30 años intentando responder a esta pregunta. ¿La verdad que callan se revela a través de sus escritos? El análisis de este material exclusivo resulta clave para profundizar en los perfiles psicológicos de la mente criminal. Tenía la idea fija de que tenía que hacerlo. Correspondencia criminal. Y en este podcast voy a compartir contigo mi correspondencia criminal. Nunca he tenido intención ninguna de matar a nadie. Correspondencia criminal. Mi vida es una basura. Un podcast de RN Audio. Errores atrás de errores. Y recuerda, Sapiens, los lunes a las 4:30 de la madrugada. RTV, la que quieres. Hola Miguel, un saludo enorme para ti y para todos los oyentes de Espacio en Blanco. Por aquí en la noche, por la zona de Lugo, con mucha atención para ver si me encuentro con la Santa Compañía, trabajando al volante. Venga, hasta luego, un saludo. Este es el momento. El momento de tus misterios. Todos están en Espacio en Blanco. Lo venimos anunciando hace algunos días. La primera salida del Espacio en Blanco iba a ser algo gordo lo que se está montando en Huelva. Hasta allí nos vamos a hablar con el concejal delegado de Cultura y Patrimonio Arqueológico del excelentísimo Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Miguel, ¿qué tal? ¿Tú sabes en la que te estás liando? Bueno, ya se mete uno, cuando entra aquí ya es un lío, pero ya que te lía con todo. Ya estás acostumbrado a los líos, ¿no? ya te meten en el lío de cabeza, pero bueno, yo creo que es un lío bonito, este es bonito. Sí, señor. Es la primera salida que hace del Espacio en Blanco y es un congreso que se está organizando y se va a realizar los días 21 y 22 de febrero, ¿verdad? En Huelva. Sí, la verdad que es una de las grandes novedades, además de este año en Huelva, y creo que es la primera vez que se realiza un congreso de este tipo en una ciudad y una provincia que tiene tanta historia. Estamos hablando de la ciudad más antigua de Occidente y una provincia riquísima en todos los aspectos, donde han pasado todas las civilizaciones y donde, bueno, son temas que a lo largo del tiempo pues han sido relevantes y motivo de debate a nivel nacional, y creo que, bueno, que la ciudad debería de acoger un congreso de este tipo, como finalmente, y bien dice, se va a hacer los días 21 y 22 de febrero. Sí, señor, qué bien que hayáis dado un poco de bola a este tipo de cosas, porque cada día es más importante esto que llamamos ocultura, eso que se esconde detrás de esas cosas que antes estaban un poco denostadas, pero que cada día tienen más vigencia, ¿verdad? Sí, quizás antes pues no era tan habitual tratar estos temas, y mucho menos que desde un ayuntamiento, desde una administración, pues se pusiera en marcha un evento de este calibre. Quizás pues te podrían tachar de todo. Sin embargo, yo creo que gracias a Dios y gracias a vuestro trabajo sobre todo, ¿no? Gente que se ha dedicado, como tú, que eres el decano en todo esto, en divulgar este tipo de fenómenos, de estudios, de historia, hasta esto sea más normal, y que nos gusta, porque a mí personalmente también me gusta, pues podamos disfrutar de congresos como estos, ponerlos en marcha y que la gente lo disfrute, porque la verdad que la respuesta y la acogida ha sido maravillosa, incluso pues mientras está en marcha este congreso, y el ciudadano, bueno, pues nos ha dado las gracias de que por fin Huelva se suma a este tipo de iniciativas. Qué bien. Estamos teniendo algún problema de comunicación contigo, porque se te va un poco la conexión. No sé, ¿me escucháis ahora? Vale, y quizás sean esos, ya sabes, los espíritus que hay por ahí. Dime la gente que va a estar. ¿Escuchabas el programa, Nacho? ¿Tienes pinta de inteligente? Sí.
Yo, bueno. Es que es un programa para inteligentes, decimos de vez en cuando, ¿sabes? Entonces nuestros oyentes son gente inteligente. Sí, bueno, sí, lo justito. Pero en mi caso, lo demás sí. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer, sobre todo, y más desde las administraciones, es dar respuesta a todos, ¿no? Sí, señor. Y creo que a mí me pasa mucho, nosotros, por ejemplo, en mi caso, que llevamos la Consejería de Cultura y todo, bueno, muchas veces hay quien cree que lo que le gusta a él de la música es la música que tiene que ser y que lo que escucha a otro eso no sirve, o determinadas facetas artísticas. Yo creo que tenemos que estar con todo y lo que me gusta a mí no tiene que ser lo que le gusta a todo el mundo, ni lo que le gusta a otro me tiene que gustar a mí, pero nosotros gobernamos, o creo que hay que gobernar para todos los gustos, y que todo el mundo se siente identificado, que aquí paga impuestos todo el mundo igual, y todo el mundo tiene que tener su momento y su sitio. Sí, señor, enhorabuena por ello. Como no quiero entretenerte mucho, dime la gente que va a estar, porque hay gente súper increíble que va a acudir a ese primer congreso de Misterio en Huelva. Sí, bueno, vamos a incluir muchas temáticas, ¿no? Como la vida más allá de la muerte, experiencias cercanas a la muerte. Tenemos también temas mucho que tienen que ver con nuestra ciudad, como puede ser, por ejemplo, Tartesos, ¿no? Estamos hablando Huelva es la capital de Tartesos, ¿no? O la Atlántida, ¿no? Que tanto se ha hablado de si estaba en Doñana, no estaba. En fin, tenemos muchos temas que tratar, pero es verdad que, bueno, tendremos a Luis Miguel Domínguez el viernes 21 de febrero a las 5 de la tarde, a las 4:30 sería la presentación y bienvenida a todos los que participen en el congreso, y a las 5 empezaríamos con este naturalista, divulgador y escritor con la conferencia Viaje Naturalista más allá de la vida, la experiencia cercana a la muerte de Luis Miguel. Después tendremos un descanso y una firma de libros de los autores presentes. Tendremos después más tarde a Jesús Callejo, donde hablará de los mapas del desconcierto. A las 8 tendremos Juan Gómez, que hablará y su podcast en directo de Nueva Dimensión, y a las 10 sería el cierre de la jornada inaugural con PIN, que es el que coordina y presenta todo esto, y que, bueno, tendrá Antonio Toscano Pinzón Pin, que es una persona también que nos ayuda muchísimo, que ha puesto en pie en todo esto, ¿no? También para que se pueda hacer posible. Y luego llega el sábado con pesos pesados también. Exactamente, y el sábado pues muy importante, a las 10 de la mañana con Enrique Chazarra, que bueno, lo conocemos, el jugador de Cuarto Milenio, es conferenciante y bueno, hablará de magos y psíquicos, la frontera entre lo paranormal y el ilusionismo. También tendremos a Aldo Linares con la conferencia La piel del invisible, a David Blanco, que hablará de extrasensorial. Esto después seguiremos por la tarde, a partir de las 5, con Marina Fernández Oresti, que hablará de Colón, del mapa del Imperio, especial de Atlántida, los Tartesos, bueno, Colón, todos sabemos que de aquí Carabelas y bueno, otro tema muy importante, aquí todo es colombino en Huelva, y Colón y América pues forma parte de nuestro día a día. Aquí es otro de los temas que nosotros además creo que de los pocos sitios donde por lo menos creemos que nos sentimos orgullosos de lo que hicimos en esa conquista de América, y aunque ahora esté tan denostado. Sí. A las 6:30 pues bueno, tendremos una mesa redonda en la que estará alguien que se llama Miguel Blanco, que junto a los escritores Guillermo Casenave e Ignacio Garzón, y después ya a las 8 pues te tendremos de nuevo a ti con ese programa especial homenaje en este 40 aniversario de Espacio en Blanco, ¿no? Eso es un poco el resumen de lo que se está preparando para hacer allí en Huelva, 21 y 22 de febrero en el Teatro Colón. ¿Dónde pueden encontrar las entradas nuestros oyentes y que se den prisa para pillar y tener la oportunidad de estar por ahí? Bueno, pues a través de nuestra propia web del ayuntamiento pueden inscribirse y buscar toda la información y participar en este congreso en la web del Ayuntamiento de Huelva, y si no tienen una fórmula por una web, pues bueno, tenemos nuestros teléfonos de la Consejería de Cultura Abierta allí en la Casa Colón, o pasarse por la Casa Colón los que sean de Huelva o provincia, pero a través de la web, pues para todo el mundo que quiere inscribirse y puede hacerlo. Perfecto. Entradas.huelva.es es otro de los datos que aquí tengo por si quieren conseguir las entradas. Entradas.huelva.es. 21 y 22 de febrero, Huelva Mágica, Teatro Colón. Ha sido un placer, espero darte un abrazo cuando estemos por ahí, Nacho. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, de verdad, de corazón, por elegir Huelva, por estar con nosotros, y que aquí tienes, atópico, pero es verdad que en Huelva somos gente que nos encanta acoger con cariño todo el que viene, y te vas a sentir en tu casa, y gracias de verdad por elegir Huelva. Deseando estar allí. Fuerte abrazo, hasta prontito, Nacho. Un abrazo.
Hola Miguel, un gran saludo desde Venezuela y que los buenos espíritus te sigan dando fuerza para seguir quitándole los velos a tantos misterios que quedan. A ver si hablamos de aquellos maldeístas que vinieron desde Persia trayendo oro, incienso y mirra. Ahí hay mucho misterio que desvelar. 13:42, 2:42 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo aquí en esta segunda hora del Espacio en Blanco. Y por ejemplo nos escribe Mari Carmen desde Argentina, capital federal, el barrio Congreso, que dice que es la primera vez que escucha el programa. Mari Carmen, espero que lo sigas haciendo. Hay montones de programas ahí en el podcast para que disfrutes del Espacio en Blanco y bienvenido. Y seguiremos hablando de esos 3 Reyes Magos y confiando en esos buenos espíritus. Aquí llega nuestro compañero Juan Gómez a darnos algunas historias curiosas. Momento en el que llega nuestro compañero Juan Gómez a traernos uno de esos temas que él investiga a fondo. Hoy creo que le saludamos. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, un placer como siempre, Miguel. Igual te digo, un placer tenerte aquí. Hoy vamos a hablar de fantasmas, pero que salvan vidas. Efectivamente, fantasmas que salvan vidas. Ten en cuenta que siempre que hablamos de este tipo de fenomenología, siempre se lleva el terreno de, miedo, que hacen daño. Ahí está, pero también está ese lado luminoso que nos gusta tocar aquí en el Espacio en Blanco, sobre todo cuando hay, pues este tipo de situaciones en donde algo se aparece y lo que hace es salvar una vida. Y esto es absolutamente increíble, Miguel. Creo que tienes algunos testimonios de personas que han vivido este tipo de experiencias. Afortunadamente se está empezando a ver también ese otro lado luminoso. Estoy recordando cosas que parece que habían ocurrido en las Torres Gemelas de Nueva York. Pero tienes otros testimonios, ¿verdad? Sí, testimonios. Si quieres te puedo comentar uno rápidamente de esta misma semana que ha llegado gracias a una compañera precisamente de Radio Nacional de España, que te explico muy brevemente. Esta mujer me comentaba cómo ella de pequeña, tenía tan solo 15 años, veía como su madre, pues le contaba en casa que veía el espíritu de un hermano que había fallecido. Pues todos se lo tomaban más o menos, con esa incredulidad que a veces ocurre, hasta que sucede algo en la cocina de casa. Su madre, ella tenía 15 años, estaba en la cocina con ella y de repente la sartén, donde estaba friendo unas patatas, salta de repente. Imagínate todo el aceite y varias personas que estaban por allí, sufrieron diferentes heridas por producto de la quemadura, menos la madre, que era la que sostenía esa misma sartén. Y su madre llegó a decir, es que el espíritu de mi hermano le acabo de ver interponiéndose justo en este momento. Entonces, claro, ella me decía, se me ponen los pelos de punta cada vez que recuerdo esto porque vimos claramente que mi madre no había sufrido daño aparentemente por el espíritu de un fantasma. Vamos con algunos otros testimonios que tienes. Alguien que ya estuvo en nuestro programa, lo tuvimos como invitado, un personaje de grupos musicales increíbles allí en Cantabria, el introductor o practicante del surf, y le pasó algo, ¿verdad? Sí, vamos a recordarlo porque esto también nos sirve de línea conductora para los siguientes casos que vamos a conocer esta noche. El caso de José Pellón, que nos contaba de esta manera lo que vivió en una aterradora experiencia mientras hacía surf en una de las costas de Cantabria. Y empecé a ahogarme. Vi la muerte llegar, dejé de luchar, no sé, cuando llega ese momento no es que te entregues, pero como que estás bien. Vi a mis padres, me despedí de ellos, les pedí perdón, y en el momento en el que que me había muerto, no lo sé, apareció, algo sucedió arriba, una claridad muy grande, algo que me hizo ver que dónde estaba la claridad, y me orienté y apareció un amigo que había fallecido de una sobredosis. Él me llamaba siempre campeón. Entonces me dijo, agárrate campeón. Yo alcé la mano y lo siguiente que me han contado es que aparecí en la orilla tirado, en la orilla muy lejos del centro de la playa y sin saber qué había pasado. Todavía nadie me puede explicar qué ocurrió entre el momento en el que yo vi eso
y aparecí 200 o 300 metros en la orilla, no sé cómo pude llegar allí. Recuerdo lo emocionante que era escucharle contar esta experiencia. ¿Tienes algún otro caso más que...? Sin duda alguna. Sí, tengo más casos y además, como digo, forma o crea esa línea, ese nexo en común con el siguiente caso. Antes decía José Pellón, 200, 300 metros desde el lugar donde tuvo esta experiencia hasta la costa. No sabía cómo había llegado. Bueno, pues vamos con el caso de Mise Martín. Ella es una mujer que se va a Gandía, se va a una playa, decide darse un baño y de repente un remolino la lleva mar adentro, varias decenas de metros mar adentro. Cree, que tiene posibilidades de salir, pero la cosa se va complicando y llega un momento en donde ve realmente la muerte y lo ve de forma literal. Cada vez el remolino me llevaba para allá, yo intentaba con la parte esta del cuerpo intentar avanzar para acá, no me dejaba, me llevaba más. Y vine a intentar salir y no podía, para allá, ya estaba lejísimos. Y aquello fue horrible, no podía salir de ahí, no podía salir ya de ninguna manera. Y entonces ya se me pasó mi vida, toda mi vida. Se pasa en un momento, pero en resumidas cuentas te enteras bien de todo. Y entonces, ya después de horas ahí, y digo, Dios mío, entonces sentí que me pegaron un empujón así, por aquí con una mano, aquí. Y yo ya me vi saliendo así. Y cuando me vi saliendo así, pues yo no me lo creía. Es que no me lo podía creer porque me pegaron con la mano aquí. Y entonces miro para atrás y digo, gracias, Dios mío, muchas gracias, Dios mío. Fantasmas, ángeles que salvan vidas. No solamente ocurren en el agua, en el mar, ¿verdad? Sino también algunos mientras vamos en coche o van en coche. Efectivamente, mientras se va conduciendo vamos a hacer un recorrido por diferentes lugares y también por diferentes experiencias como la que tuvo Fer Brocal. Es un investigador mexicano que explicó en un momento una de estas experiencias en donde algo parece que le salvó mientras conducía. Recuerdo mucho una vez que iba yo manejando de noche como por la parte de atrás de Tlanepantla, una avenida que se llama Avenida Juárez, en una parte que es como medio zona industrial, y venía yo manejando un poco rápido y de pronto un fantasma como que se cruzó la calle, digamos, entonces me hizo darme un enfrenón y yo pensé que se me iba a subir al coche y el fantasma solo, cuando lo atropellé al fantasma, me hizo con las manos una señal de baja, o sea, como de baja la velocidad, y entonces yo desaceleré y entonces justo cuando desaceleré venía bajando un tráiler de carga, pues una zona industrial sin frenos por un semáforo y pasó así, ¡shum! Así me hubiera llevado de corbata. Wow, menos mal que ese fantasma le salvó. Wow. Sin duda alguna. Y si te parece, de la carretera nos vamos hacia la montaña. Ajá. Para que veas que este tipo de experiencias se dan en diferentes escenarios. Vamos a contar y vamos a conocer la experiencia de un hombre llamado Jim, que en el año 1983 él está escalando con un amigo llamado Rick en una zona alpina. Él, en un momento determinado, tienen un problema, hay una avalancha, les arrastra y ellos dos caen desde 600 metros de altura por un barranco, hay que imaginarse esto, y cae de manera, totalmente, prácticamente con ninguna posibilidad de sobrevivir a esa caída. Sin embargo, él sobrevive y ahí ocurre lo imposible. Miguel. Cuando empecé a sentirme cómodo, escuché una voz sobre mi hombro derecho que decía, tienes que intentarlo, no puedes morir. Esta voz me dio instrucciones. Era una presencia que podía sentir, pero nunca pude verlo. Me dio información, dijo, toma el abrigo y esa botella de agua. Y luego, mientras cruzábamos el valle, la voz decía, está bien, haz flechas con la sangre de tu cara. En caso de que alguien pase, te verán. Y entonces, sentado allí, a última hora de la tarde vi pasar a unos esquiadores, así que la voz me pidió que gritara. Entonces la voz me dejó. Ahora sé que esta voz se fue porque sabía que estaba a salvo. No creo que hubiera sido capaz de hacer lo que hice sin esa ayuda. Extraños fenómenos que suceden, afortunadamente, y que salvan vidas. No solamente ocurren aquí, incluso en el espacio, Juan. Sí, y este es uno de los casos más alucinantes porque tiene que ver, además, con esas experiencias que pueden llegar a tener los astronautas. Tenemos que pensar que están en un ambiente de aislamiento, que están evidentemente alejados de la Tierra, que viven y sobreviven en pequeños espacios y además pues todo eso conlleva un estado psicológico tremendo, ¿no? Pero vamos a hablar de un hombre llamado Jerry Lineker.
Este hombre era y es médico, él fue astronauta, de hecho estuvo en 2 misiones espaciales, la primera fueron tan solo 10 días, la segunda fue en la ya desaparecida Estación Espacial Rusa Mir. Ahí estuvo 132 días, y además él recuerda que incluso llegó a sentir momentos en donde creía que iba a morir, porque le sucedió de todo. Incendios, hubo un conato de colisión con una nave de abastecimiento, incluso en uno de los paseos espaciales que él realizó también perdió el control. Bueno, todo esto le llevó a un colapso total y pidió la ayuda de alguien. ¿Sabes de quién? ¿No? De su padre fallecido. Y atención a lo que cuenta, lo que vio en el espacio. Por el rabillo del ojo pude ver a mi padre. Mi padre había fallecido unos 7 años antes de que yo fuera al espacio. Pero allí estaba. Era una presencia corpórea, no era solo una sensación. Estaba allí y me dijo algo así como: Jerry, lo estás haciendo muy bien. Siempre quisiste ser astronauta y ahora estás aquí. Maravilloso, lo conseguiste. Estoy orgulloso de ti. Qué curioso, qué curioso. Lo que puede ocurrir en esos sitios, ¿no? En esa experiencia de estar viviendo ahí en esa estación espacial. ¿Le pasó algo más? Pues él, claro, él es médico, tiene esa visión científica, nunca mejor dicho, porque tiene que estar haciendo ese tipo de labores, pero él siempre estuvo convencido que aquello que vio era el espíritu de su propio padre. De hecho, lo explicaba de la siguiente manera. La presencia de mi padre allí, dándome esa palmadita en la espalda, cuando más lo necesitaba, me ayudó a seguir adelante. Puedo racionalizarlo. Es un mecanismo de defensa psicológico. Estaba en una situación límite. Me encontraba aislado y desconectado y necesitaba ayuda. Entonces apareció mi padre. Y puede que todo fueran imaginaciones mías, pero eso no es lo que creo. Soy médico y entiendo la lógica de todo esto. Pero mi padre estaba allí, físicamente, hablando conmigo. Impresionante los testimonios de este cosmonauta, astronauta que estaba allí en esa estación. Fantasmas que salvan vidas fue el tema que tratamos hoy. Aunque seguramente habrá que volver otra vez con él, ¿verdad, Juan? Sí, porque hay muchos más casos, hay muchos más relatos y además en España también. Esto solo es un pequeño ejemplo de lo que sería, como decíamos al principio, ese lado luminoso en donde no tenemos que pensar que el fantasma siempre viene a asustarnos, porque de vez en cuando parece que nos ayuda. Sí, señor. ¿Forma de contacto contigo? Si hay alguien que quiera contarte experiencias, ¿te lo pueden trasladar? ¿En dónde? Pues a través del email juangomez_@gmail.com. Hay un mensajito y estaremos encantados de poder descubrir qué historias tan alucinantes les pasan a nuestros oyentes. Miguel. Será un placer. Fuerte abrazo como siempre, nos vemos prontito. Igualmente, fuerte Gracias. abrazo. Hasta prontito. Terminamos con esos temas esperanzadores que llegan desde el más allá. Y ahora llegan también nuestros compañeros de los informativos para dar las noticias de las 4, las 3 en las Islas Canarias. Y llega la alborada y es el momento en el que nosotros os dejamos. En 7 días volvemos y recordar esa cita en Huelva, 21 y 22 de febrero. Feliz semana para todos. Aquí os esperamos en el Espacio en Blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.